de este caso 03 por parte de la JEP que representa. Bienvenido, doctor Jacobo. Muchas gracias, Rosalvita, y un cordialísimo saludo a toda la amable audiencia de los diferentes medios de comunicación que se han acercado acá a la Cámara de Comercio para cubrir la audiencia de observaciones que se está llevando a cabo en el día de hoy. En el caso de Jacobo Rivera, yo debo manifestar que, por fortuna y gracias a Dios, se avanzó casi que totalmente con respecto del aporte de verdad. Quienes estuvieron detrás de cometer este terrible atentado que casi cobra la vida de Jacobo Rivera, confesaron absolutamente todo, quedó totalmente transparente que el nombre de Jacobo Rivera no está involucrado con ningún grupo al margen de la ley. La especulación que hubo para la época quedó totalmente borrada por el aporte de verdad de quienes participaron en ese evento. Doy gracias a Dios y a la JEP y manifiesto mi complacencia porque con respecto del caso de Jacobo Rivera se avanzó casi que totalmente con respecto a aportes de verdad. ¿Se encontró usted de frente con los comparecientes? Totalmente, incluso tuve la oportunidad de hacerlo aquí en la Cámara de Comercio a un momento temprano, diría yo, cuando estaba en aquella época la Comisión de la Verdad, y casi que a las malas me metí yo en esa reunión de la Comisión de la Verdad en aquella época y exigí participar. Y algunos de quienes habían participado en el atentado contra mi vida estaban ahí en ese escenario. Tuve la posibilidad de confrontarlos y todo esto está totalmente registrado, documentado, y doy gracias a Dios de que tuve la entereza de confrontarlos como debe ser, con altura. Ajá. Nunca fui respetuoso a pesar de la situación tan difícil que me tocó vivir posteriormente, y eso hizo también mover la sensibilidad de los demás que actuaron de manera irresponsable en eso. Y por ejemplo, el hecho de que se hubiera dicho que yo había salido herido de un fuego cruzado, eso fue totalmente desvirtuado. Todo lo que le colocaron en el lugar, la cartilla de las FARC, radios de comunicaciones, armas, cascarillas, eran los kits que ellos se acostumbraron de pronto a transportar para, después de hacer esas famosas limpiezas que ellos llamaban para la época, después de hacer, coger campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros, después de hacer todos estos casos que hemos venido conociendo como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, quedó claro que otro kit llevaban para Jacobo Rivera. Y por eso tengo hoy la fortuna de, por estos medios de comunicación de ustedes que conocen de quién se trata, de darle gracias a Dios primero que todo, porque soy parte de un verdadero milagro. ¿Por qué fue usted objetivo? ¿Qué le dijeron? ¿O fue una persona más que no miraron, digamos, la trayectoria de su vida? ¿Él fue una víctima más o había un objetivo guiado por alguien determinante? Según el aporte de verdad hecho por Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula de la época, él dice que hubo móviles políticos. Según Helber Pérez García, él dice que él se dirigió a Gustavo Enrique Soto Bracamonte para que le diera permiso de hacer ese atentado, era a cubrir una misión que no era una misión. Eso ya posteriormente cotejaron los nombres y la documentación para respaldar que efectivamente había tenido de pronto una motivación para llegar al lugar. Apareció posteriormente una misión táctica denominada Jaque 2, y si vemos, existió una misión táctica denominada Jaque, que fue la que resultó en el año 2008 recobrando más bien, trayendo a la libertad a unas figuras de la política y militares y hasta estadounidenses, sí, que fue una noticia muy sonada. Si esa se llamó Jaque en el 2008,
¿cómo era posible que una misión Jaque 2 hubiera existido en el 2007? Y la Jaque 2 es la que corresponde a la misión de llevar estos militares al lugar donde yo me encontraba. Entonces viene la confesión de que todo eso se hacía posteriormente, ya aquí en las instalaciones de la brigada, ya aquí en el comando del Gaula, ya aquí en las instalaciones del juez 45 de instrucción penal militar, y cotejaban todo eso para simular que había habido combate y para hacer ver de que la persona que había caído muerta era un guerrillero. Entonces, por fortuna y gracias a Dios, el uniforme quedó ahí enterito y no lo alcancé a probar. Entendemos seguramente que pues, recordar para usted debe ser pues, algo doloroso, pero ¿qué ocurrió ese día? ¿En dónde estaba Jacobo en ese momento para cuando ocurrieron los hechos? Yo iba pasando por el corregimiento San Rafael de Morichal. Es un lugar acá supremamente cercano, los que lo conocen saben que está a 2, 3, 4, 5 minutos máximo del casco urbano. Obviamente es de difícil recordatorio todo esto porque lo que menos hemos querido tratar de seguir ahondando más en la herida. Fui sorprendido, mi carro fue baleado, el carro quedó botado en el lugar. Yo tuve la fortuna de poder salir corriendo, ya herido. Yo tengo el proyectil alojado en la columna vertebral aquí en la región lumbar, que me acompañará toda la vida. El doctor Gonzalo Arias de la época en Clínica Casanare, llegó el momento en que me dijo: yo no voy a seguir insistiendo en sacar esas esquirlas, ese proyectil, porque eso tiene una parte explosiva que dejó una profunda herida. Y después de eso esconderme bajo las piedras en Bogotá, en diferentes partes, porque muchos me decían: Jacobo, la situación es que los que queden vivos toca que queden muertos porque van de aquí a mañana a denunciar. Yo denuncié absolutamente todo. A la siguiente semana, ya el sentirme convaleciente, quedé muy disminuido en mi fuerza, quedé muy débil porque perdí muchísima sangre. Y vea que con el tiempo la insistencia de que tenía que aparecer la verdad hizo que yo viniera a estos escenarios e hizo que quienes habían actuado en ese atentado reconocieran esa verdad. Y hoy en día pues estoy acá para ver cómo se recompone el tejido social del departamento, porque yo en ese momento creía que era únicamente contra mí. Y resulta que lo que encontramos es que había sistematicidad, es decir, hoy sucedía uno, sistemático, claro. Otro, ya después me puse a ver, había una semana antes había más, y que por ahí en el 2005 otros, en el 2006 otros, y en el 2007 otros, coincidió con los periodos de gobierno de la seguridad democrática, y por eso deja mucha reflexión que yo quisiera más bien como tratar de ir olvidando y ver hacia futuro cómo la sociedad y las instituciones y el gobierno, porque nosotros somos víctimas de crímenes de Estado, nos ayudan para recomponer el tejido social. Ya para concluir, ¿usted está de acuerdo entonces con estos proyectos de restauración? Pues estamos hasta ahora estudiando. Yo incluso en el día de mañana voy a presentar una iniciativa que desde hace unos 3 años vengo maquinándola, vengo tratando de armarla, vengo tratando de darla a conocer. No he tenido la oportunidad de hacerlo ante la sociedad, ante las autoridades, porque desafortunadamente nosotros hemos sido muy señalados injustamente de guerrilleros, de paramilitares, de delincuentes. Entonces la voz nuestra es poco escuchada. Pero en estos escenarios voy a tener mañana la oportunidad de presentar esta iniciativa. Gracias, doctor.